7:58 de la mañana, estamos de retorno en Altavoz en Vital y también en Tribu Televisión, Canal 20. Nos acompaña Ángela Flores, ella es directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos, lo que llamamos a la FARPE. Muy buenos días, Ángela, ¿cómo estás? Bienvenida a Altavoz en Vital. Buen día, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí compartiendo con toda la audiencia de Altavoz. Muchísimas gracias. Mañana es el Día Internacional de la Mujer, es el mes de la mujer. En principio, tu primera reflexión es sobre el tema. Bueno, yo creo que más allá de el tema de empoderar a la mujer en el Perú, yo creo que es importante desde el ámbito también de salud, cerrar las brechas de impacto de salud en la mujer. Yo Eso creo es importantísimo, ¿no? es sumamente importante. Tenemos serias brechas en, digamos, patologías que específicamente afectan a la mujer y son potencialmente erradicables. Una de ellas es la erradicación del cáncer al cuello uterino. Exacto. Que no es una quimera, yo creo que es una potencial realidad. Muchos países claramente desarrollados lo han logrado, como Dinamarca. Y hoy, justamente luego de la entrevista, estoy invitada al Congreso de la República porque hay un foro justamente en conmemoración y con personales técnicos, con oncólogas, con organizaciones civiles, donde todas vamos a estar sumando también para poder discutir durante esta semana de marzo, mañana que se conmemora el Día de la Mujer, pero discutir temas también con acciones concretas. Yo creo que es importante y eso necesita el Perú. Y una acción concreta para evitar ese tipo de cáncer que estás hablando precisamente es la vacunación. Efectivamente, ¿no? Hay una vacunación gratuita que debería impulsarse con mayor intensidad en los colegios para niñas y niños. Eso es importantísimo. ¿Tú crees que estamos avanzando de buena forma en ese sentido? El Perú es uno de los países que avanzó actualizando su norma técnica de vacunación, incluyendo la vacuna del virus del papiloma humano. Exacto. No solamente para niñas, sino también para niños adolescentes. Y esto es importantísimo porque así amplía justamente la probabilidad de poder cubrir apropiadamente con esta vacuna que protege al 99% de la probabilidad de tener un cáncer a cuello uterino. Es una estrategia de prevención que va justamente a ser costo efectiva para poder mitigar no solamente los altos costos de un tratamiento oncológico, sino la probabilidad de vida de esa mujer, de esa familia, que también está circunscrita a que la mamá, la hermana, la abuela, no tengan esta patología que es tan dolorosa y tan compleja. Sí. Aaron Salomón. Yo quería cambiar el tema y hablar sobre, que es muy importante, los genéricos intercambiables. Es una problemática que tenemos en el país porque estamos consumiendo genéricos que no van a curar al paciente, ¿no? Básicamente es eso. En el año 2019, para justamente comentarles, se logró que luego de 10 años de la Ley General de Medicamentos se publicara el reglamento, en el artículo 30 se regulara el reglamento de genéricos intercambiables. Sabemos que países latinoamericanos, sí, no nos vamos a comparar con otros países desarrollados, sino Chile, nuestro vecino, tiene más de 3.000 moléculas genéricas intercambiables. Colombia, casi 400, y nosotros solamente a hoy, luego de la publicación del reglamento, tenemos 105. Creemos que es no solamente brecha, sino creemos que es una acción de urgencia de poder implementar, por un lado, una simplificación administrativa para poder hacer que todo aquel proveedor local, internacional, cumpla con los estudios apropiados de seguridad y eficacia que aseguren y garanticen que la evolución terapéutica de un tratamiento con un medicamento genérico, que es importante para la salud pública, pueda ser igual que un tratamiento innovador. ¿Y por qué no hemos avanzado en el tiempo? Porque los países vecinos nos llevan la delantera. Siempre estamos a la saga. Y en medicamentos intercambiables, como estás comentando, también estamos prácticamente en retroceso. No hemos avanzado. Hay varias variables. Una de ellas es el tema de simplificación administrativa. Eso. Y ahí invocamos nuevamente a DIGEMIT que pueda organizar una mesa técnica que busque una simplificación del proceso. De hecho, de esas 105 moléculas, hay 53 voluntarias, no obligatorias. ¿Qué significa? Que el sector privado sí está dispuesto, ¿verdad?, a poder tener sus estudios de in vitro o in vivo para poder garantizar esos estudios de bioequivalencia que permitan que una molécula genérica pueda decir que es bioequivalente.
Pero al mismo tiempo creo que es importante introducir a la academia, a nuestras universidades locales, que están preparadas, San Marcos, la misma Cayetano. Yo creo que son universidades que ya cuentan con laboratorios que puedan ser incorporados en esta red del Instituto Nacional de Salud, para que puedan también hacer estudios de bioequivalencia. Mucho se ha hablado de que la variable es que hay insuficiencia de laboratorios que hagan hoy estudios de bioequivalencia. Yo creo que el Perú tiene una oportunidad de inversión en salud para poder equipar a las universidades que ya tienen y están preparadas, introducirlas a la red y poder también aceptar aquellas certificaciones que en Latinoamérica, en países o en entes reguladores que tienen también mucha eficiencia, como Anvisa en Brasil o Unimbim en Colombia, puedan aceptar esas certificaciones de esos estudios que ya hicieron para poder validarlos acá en el Perú. Y poder así crear una oferta de genéricos para la población con mayor confianza, porque sabemos que una persona que va a ir inclusive a una posta de salud, la población más vulnerable del CIS, 50% de la población más pobre asegurada del CIS, en el CIS, va a ir confiada a poder adquirir su medicamento, el listado de su receta, gratuita como corresponde. ¿Y qué le van a dar? ¿Y qué le van a dar? Y si no hay la receta completa, por alguna razón logística o abastecimiento, que sabemos que también existen estas fallas, va a cruzar la pista y va a dirigirse a una cadena o a una botica. Y le van a ofrecer uno de marca. Entonces, ahí vamos a tener que tener una claridad de información al consumidor, a ese paciente, de qué moléculas existen, las innovadoras y las genéricas. Y dentro de las genéricas, las bioequivalentes, las intercambiables. En Chile, un ejemplo muy visualmente fácil y amigable es que hay anaqueles amarillos claramente etiquetados con una visualización de que hay genéricos bioequivalentes en esa farmacia, en esa botica. Entonces el paciente al final se siente informado. Eso es importante, la información para que el paciente tome una adecuada decisión. ¿Crees tú que las compras del Estado de este tipo de medicamentos es de una manera eficiente, eficaz y está llegando de una forma apropiada para atender, digamos, la creciente demanda en el país? Todos hemos sido testigos de la volatilidad de cambios de autoridades que claramente ha afectado en toda esa cadena, inclusive de toma de decisiones, para poder tener un abastecimiento oportuno. Ahora bien, yo creo que Senares en los últimos meses, y sobre todo vemos las cifras de ejecuciones del año pasado, que han ejecutado el presupuesto en salud pública al 99%, creo que es importante los avances de ejecución de los recursos ya existentes, ¿ya? Y que lleguen también, digamos, los medicamentos de manera oportuna a los almacenes. Y creo que todavía ahí tenemos una oportunidad enorme donde el privado puede actuar a través de asociaciones público-privadas, a través de poder tener toda esa flota de camiones también que complemente el esfuerzo del Estado, claro, para poder llegar de verdad a las zonas que más lo necesitan. Y nuestra geografía obviamente es compleja, tenemos en la Amazonía muchos retos logísticos para poder abastecer apropiadamente en equipos y en medicamentos a nuestras postas de salud, a nuestros establecimientos de salud, y creo que por ahí es importante mirar de verdad la acción del privado y la necesidad de invertir en salud en beneficio de los ciudadanos. Importantísimo. Nos pregunta el público, ¿qué cosa es un medicamento genérico? Un medicamento genérico es un medicamento que actúa de manera similar a un medicamento innovador, llámese de marca, pero innovador, que investigó, que pudo durante casi 20 años investigar y poder sacar una molécula que funcione, y con ensayos clínicos muy rigurosos. Luego de un periodo de tiempo, sale una oferta de genéricos que tiene que cumplir el mismo efecto terapéutico, sea disuelto en el mismo tiempo en la sangre o expelido del cuerpo a través de la orina, y tiene que comportarse de manera similar a la evolución terapéutica de un medicamento innovador. Por ejemplo, antibióticos. Tenemos obviamente la necesidad y urgencia de que se comporten de manera similar. Un medicamento importante que fue un medicamento discutido en todo este debate en el Congreso de la República, la ciclosporina, que ahora es un medicamento que está en el listado de alto riesgo. La ciclosporina sirve para el trasplante del riñón. ¿Cuánto tiempo demora para un paciente estar en la lista de espera para un trasplante? Terrible. Cuando se hace todo ese esfuerzo y le dan un medicamento como la ciclosporina que no sea bioequivalente, obviamente hay un riesgo de rechazo de ese órgano, ¿no? Otros ejemplos como que todavía están pendientes y que son de alto riesgo, anticonvulsivantes, por ejemplo, como la fenitoína, todavía no tienen mucha oferta de medicamentos genéricos bioequivalentes. Entonces, yo creo que sí hay una necesidad de conversar sobre el tema, simplificar la norma para que
más laboratorios, tanto locales, tanto como extranjeros, puedan cumplir con la norma apropiadamente y poder incluir y abastecer de esta oferta, inclusive en las compras públicas, de verdad genéricos que sí tengan ese efecto terapéutico deseado. ¿Y cómo va la competencia de los laboratorios peruanos respecto a lo que viene de afuera? ¿Estamos bien? ¿Estamos avanzando? En todo caso, ¿cuántas empresas, cuántos laboratorios nacionales tenemos? Bueno, a la FARPE representa los laboratorios de innovación. Ya. También tenemos dentro de la FARPE a 2 laboratorios locales. Yo creo que hay otras organizaciones agremiadas, como por ejemplo Adifan, que también representa laboratorios locales. Pero yo creo que más allá de si eres laboratorio local o extranjero, yo creo que todo aquel inversionista que está establecido en nuestro país para poder no solamente hacer empresa, sino también cumplir con esta necesidad de abastecimiento oportuno de insumos de alta calidad, seguridad y eficacia, tienen que crecer. Crecer para el bienestar de esta ciudadanía que sí necesita dispositivos médicos y medicamentos que lleguen de manera oportuna, que podamos tener una oferta variada, que no tengamos que salir del país para conseguir un medicamento, sino tenerlo en nuestro país y sobre todo tener la seguridad de que van a cumplir y aliviar cualquier dolencia de alguna patología que se tenga. Exacto. Y Eso es creo lo más que importante. necesitamos cada vez más, tanto empresas locales como multinacionales, empresas con valor agregado, con estrategias de valor compartido, que puedan justamente invertir de manera estable y cumplir con los contratos y cumplir de manera también ética esta participación que tienen en el sector salud. Importante. ¿Cuál es la situación de los medicamentos para el cáncer o contra el cáncer? Tenemos todavía pendiente a raíz de la publicación de la ley de cáncer, yo creo que ya pasaron 2 años, que es un avance importante que sacó el Congreso de la República y que el Ministerio de Salud tiene todavía retos importantes para su adecuada implementación. Creo que en oncología sí ha habido una señal de inversión en salud, se ha duplicado el presupuesto en salud en oncología, pero creo que esto también tiene que ser acompañado de una adecuada ejecución, ¿no? La ley de cáncer contempla una atención integral al paciente oncológico, la ley de cáncer contempla también nuevas formas o mecanismos de adquisición donde también prevalezca la calidad y también modelos de riesgo compartido que puedan permitir generar y sobre todo actualizar ese retraso de tecnología en el arsenal terapéutico de cómo tratar un cáncer, ¿no? Tratamientos que ya están en otros países en primera línea, todavía acá los tenemos en segunda y tercera. Yo creo que acá la función de todos nuestros oncólogos en el Perú y para poder atender en el IREN Norte, en el IREN Centro, en el IREN Sur de manera apropiada y que nuestros pacientes no tengan que viajar gastando adicionalmente costos de transporte, costos en vivienda a Lima, sino que puedan tener una atención integral en su región, es fundamental y es un tema que vamos a tratar también, Rumi, aprovecho, en el próximo CADE Salud Importante. 2025, el 29 de mayo. Esto no es una apuesta, es una decisión de un conjunto de todo el sector privado que ha también puesto como prioridad atender el tema de salud este año. Es un año preelectoral también donde salud pública tiene que estar en la agenda Debe ser prioritario, del además. próximo gobierno y Así es. prioritario. Entonces, el 29 de mayo, aprovecho, vamos a tratar en un foro sobre CADE Salud muchos temas sobre financiamiento, sobre cómo la inteligencia artificial también va a estar. Es un tema que está y va a quedarse, hay que ver cómo nos adaptamos, talento, insumos estratégicos, asociaciones público-privadas y también las tendencias globales en salud Así que es. cada vez nos aquejan. Ángela, sobre el tema vamos a hablar luego de la pausa. Estamos en Altavoz en Vital y en Tribu Televisión Canal 20. Síganos también a través de las redes sociales de Altavoz. Ya regresamos.
En un mundo lleno de oportunidades, los emprendedores buscan algo más. Ruta de éxito. Una hora de propuestas innovadoras que te harán crecer como profesional. Ruta de éxito. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por los 91.1 de Vital FM. Y también por nuestra plataforma multimedia. 8:15 de la mañana, estamos de vuelta en Altavoz en Vital, también en Tribu Televisión, Canal 20. Y estamos conversando con Ángela Flores, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos de Alafarpe. Ángela, estabas comentando antes de la pausa sobre este CADE Salud. ¿Es la primera vez que se realiza un CADE en el Perú sobre este tema? Es importantísimo. Qué buena iniciativa, Ángela. Sí, es la primera vez, es un evento histórico, la verdad. Sabemos que IPAE, Acción Empresarial, tiene obviamente cada año los CADE ejecutivos, que son eventos muy, muy exitosos. CADE Educación también Pero realiza. también tienen CADE Educación, tienen CADE Universitario. Exacto. Y claramente faltaba un CADE Salud. Entonces, se ha apostado, de hecho hay un comité estratégico con exministros de Estado, con personas del sector privado, academia, donde todos queremos justamente dar una señal de que esta primera edición del CADE, que sean más ediciones cada año, pueda tener una inclusión de temas muy relevantes para el desarrollo del país y sobre todo para la agenda de salud pública, ¿no? Mencionaba los temas de financiamiento, pero también los temas del cambio climático que están relacionados con el impacto en salud. Claro. Vamos a tener que tener obligatoriamente un sistema de salud resiliente. No podemos permitir que otro COVID o una pandemia o un desastre natural pueda agarrarnos desprevenidos nuevamente, y para eso sí tenemos que hacer un refuerzo de que no solamente el Estado tiene obviamente la obligación legal de participar, sino también el privado tiene que tener una acción simultánea y complementaria, coordinada y bien articulada con el sector público y con sociedad civil para poder de verdad hacer un cambio. Y queremos mostrar cambios en el sistema de salud. Aaron. Según Alafarpe, el sector farmacéutico prevé crecer un 4% este año. Sí. ¿Cómo así? ¿Trabajando a la par con el Ejecutivo, con el Congreso? Sí, yo creo que es importante ampliar cobertura de atención. Conocemos que las brechas, por ejemplo, en cáncer son más de 3.000 millones de soles. Se ha apostado por la ley de cáncer. Creo que es importante seguir trabajando en cobertura para que podamos tener mayor inversión de múltiples también empresas proveedoras y serias que puedan apoyar al Estado a que puedan tener un suministro garantizado y oportuno, de manera permanente. Y estoy hablando también de enfermedades raras, estoy hablando de diabetes, estoy hablando de otro tipo de enfermedades crónicas que claramente vemos que la prevalencia va aumentando. Presión arterial, por ejemplo, ¿no? Hipertensión, son enfermedades crónicas que están día a día aumentando y que claramente tienen que ir acompañadas también de una estrategia preventiva de atención primaria oportuna para no poder tener obviamente un sistema de salud que colapse en términos de financiamiento. Por eso es importante, entre las dos variables de atención primaria y prevención oportuna, tener también un adecuado sistema de atención de enfermedades de alto costo, enfermedades crónicas, que claro, a nivel mundial la prevalencia sigue aumentando. Ángela, ¿cuánto mueve económicamente el sector farmacéutico en el país? Aproximadamente son 1.900 millones de soles en el sector farmacéutico, y creemos que es importante compararnos con otros países como Colombia, como Chile, como Ecuador incluso, donde justamente la macro de mercado es mucho mayor en función a que sí tienen estos ciudadanos una adecuada atención oportuna. Efectivamente. Entonces no es posible que por el hecho de ser peruano tengamos, por ejemplo, que esperar mucho más tiempo en atención de una molécula
puede ser oncológica, donde ya el FDA y EMA ya la aprobaron y nosotros por el hecho de estar acá o haber nacido acá, tener que esperar más tiempo. Yo creo que el tiempo es una variable importante que medir comparativamente a nivel Latinoamérica, y cómo los peruanos en términos de tiempo estamos esperando más, no solamente en colas o en citas, sino una vez que ya tenemos nuestro diagnóstico, después de mucho esfuerzo de haber conseguido la cita y los exámenes, ¿cuánto tiempo me va a tomar tener un tratamiento? Claro, porque se dice, y creo que factualmente es cierto, que 99% tiene, o prácticamente todo el país tiene cobertura, tiene un seguro, pero ¿de qué calidad es el seguro? Que no tienes, haces cola por medicamentos, no tienes medicamentos, haces cola por citas, como señalas, ¿no? Exacto, y esas leyes que han obviamente invocado derechos y equidad son importantes, pero al mismo tiempo no pueden quedarse solas, tienen que quedarse con una estrategia de implementación, logística, de infraestructura adecuada, de equipamiento, de recurso humano adecuado. Y eso significa además inversión. Inversión, y ahora inversión también con estas nuevas tecnologías. Tenemos salud digital. Tenemos la necesidad de implementar proyectos de telemedicina. Sabemos que no tenemos suficientes médicos a nivel nacional para que puedan atender desde atención primaria hasta especialidades. Entonces, utilicemos también la telemedicina. Celular, ¿no? Proyectos de obras por impuestos. Hay de verdad casos muy interesantes que poder ver cómo poderlos escalar. Y también pedir apoyo y soporte de la cooperación internacional. Claro. Gobiernos como el Reino Unido, Francia, están invirtiendo en salud en la América Latina. ¿Y por qué no pedir este soporte técnico también hacia el Perú? ¿Hay espacio para la inversión en el Perú de más laboratorios farmacéuticos? ¿Nos ven con buenos ojos los laboratorios extranjeros para montar sus plantas en el país? Vemos que Perú todavía tiene retos en términos de mercado. Si bien somos un país con tanta oportunidad de casi 33, 34 millones de habitantes en términos de oportunidad, pero es importante que las reglas sobre todo regulatorias estén bien claras. Y las reglas del juego están claras. En un registro sanitario recién en el último año, pero antes, imagínate cómo estábamos, Digemit pudo avanzar en reducir plazos donde un biológico demoraba 4 años en obtener un registro sanitario. Ahora están aprobando registros biológicos en 180 días. Eso es importante. Pero mira todo lo que ocasionó años anteriores donde un laboratorio tiene que hacer un planeamiento, de apostar de esta estabilidad jurídica en el país. Obviamente los cambios políticos no ayudan para poder generar una inversión, como en otros sectores también. Pero creo que es importante también en términos de ensayos clínicos, que es una variable fundamental para la industria de innovación, no demorarse 500 días para aprobar un ensayo clínico, pues, ¿no? Tenemos que tener a la par un promedio de 100 días, creo que es un número de días adecuado, y ahí invocamos pues que el INS continúe revirtiendo esas demoras que años pasados tenían, lo han revertido post-COVID, y creo que es importante continuar en esa línea, porque si no, la oportunidad de ensayos clínicos en el Perú deja un promedio de $60 millones para el país. Se quedan acá con actualización de los médicos, el overhead que deja la empresa, el mismo potencial de acceso a un medicamento gratuito de una enfermedad rara, por ejemplo. ¿Y cómo no vamos a apostar en investigación en salud promoviendo ensayos clínicos? ¿Cuánto se invierte al año en investigación aproximadamente? La industria farmacéutica a nivel global son muchísimos millones de dólares, y que ojalá tuviésemos más ensayos clínicos bien hechos, ¿no? Bien regulados, éticamente propuestos en nuestro país, pero no podemos negarnos a la innovación, tanto de temas locales, innovación local, como innovación extranjera. ¿Qué está pasando y cómo están viendo ustedes esta situación? Porque como sabemos también hay un mercado, entre comillas, negro de medicamentos, ¿no? Estamos hablando de medicamentos bambas, ¿no? Hay boticas, por ejemplo, que recurren a centros donde venden este tipo de medicamentos que no representan ningún tipo de seguridad de que va a curar al paciente, ¿no? Barato, ¿no? ¿Qué hacer, por ejemplo? Yo creo que ahí hay muchos retos de concientización. Nosotros desde Alafarpe contribuimos en Contrafalme, que es una mesa público-privada donde está la industria farmacéutica, entidades como los municipios, Indecopi, aduanas, Digemit, y creo que ahí debemos tener una mayor apuesta de recursos del sistema público también, no solamente el privado, sino el público, para poder fortalecer tenemos una valorización aproximada que se pierden por el tema de informalidad. ¿Cuánto? De más de $200 millones. ¿Al año? Sí. Y creemos que ahí, y eso si lo traemos a cifras de
qué probabilidad de ocurrencia hay de encontrar un medicamento Bamba es casi 25%, ¿De dónde viene, según estudios de Videnza Consultores, por ejemplo. Imagínate, ¿de dónde vienen esos medicamentos Bamba? ¿Cómo ingresan al país? Vienen de zonas, digamos, ya muy similares a otro tipo de importaciones de contrabando. Zona sur, digamos Bolivia, Puno, zona norte, de Ecuador, pero también hay adulteración local, donde claramente la Policía Nacional, articuladamente con las municipalidades y con Digemit, ellos hacen inspecciones de inteligencia y también tenemos que capacitar a toda la cadena de denuncias y a los fiscales para que puedan tener apropiados recursos y apropiado conocimiento para poder identificar técnicamente qué es un medicamento Bamba, cómo se identifica. Entonces hay una responsabilidad compartida y por el lado de la industria estamos invirtiendo recursos en capacitación para poder reconocer dónde están la innovación también va a las personas y a las mafias que quieren falsificar un producto y ellos también innovan. Entonces creo que entre todos sí podemos hacer una causa común para luchar con esta falencia que claramente mata gente. No es que intoxique gente, acá matan gente por el tema de medicamentos Bamba o administrar medicamentos. Y también hemos hecho una alianza y conversaciones con la Asociación de Bodegueros, asociaciones de pequeñas empresas, para que también puedan entrar en capacitación y no comprar en zonas donde evidentemente ya se sabe que venden productos contrabandeados y la idea es que no provengan de ahí y puedan, digamos, actualizar sus zonas de suministro. Pero falta inspección en todo caso de las autoridades. Falta inspección, falta articulación con los municipios, les faltan recursos. Nuestra Policía Nacional también necesita recursos adicionales para poder ¿Y capacitación, hacer. Además? Y capacitación constante y permanente. Ahí es la industria, continúa haciendo estos esfuerzos, pero creo que podemos sumar entre todos mayor probabilidad de esfuerzo de este tipo. Ángela Flores, muchísimas gracias por estar en Altavoz en Vital, pero antes de irnos siempre es importante tus recomendaciones, en principio, a las autoridades respecto al mercado farmacéutico y luego también a la ciudadanía respecto al buen uso de estos medicamentos, en el caso de genéricos, por ejemplo, que son beneficiosos y que podrían ser de una manera muy bien utilizados. A nuestras autoridades decirles que el Perú, si bien ha avanzado en estos años en poner en agenda pública, quizás por el tema de COVID y tener los temas de salud